Antes de empezar, dime, ¿desde qué rincón del mundo estás a punto de escuchar esta historia? Prepárate, porque lo que sentirás ahora, tal vez lo recuerdes para siempre. Alexios Ravanelli no era un hombre que hiciera concesiones. Dueño de un imperio cimentado sobre ruinas ajenas, su corazón era tan inquebrantable como el acero que firmaba sus contratos. A los 42 años, había conquistado el Egeo con una mirada, devastado a sus enemigos con una estrategia, y sellado su destino con un juramento: nunca volver a amar. Nunca volver a confiar. Hasta que apareció ella. Lía Demetriou no era una mujer que inspirara temor. Al menos no de la manera habitual. Su fuerza era más silenciosa, más profunda. Una herencia de sombras la acompañaba, era hija del hombre que Alexios había destruido a sangre empresarial. Ella debería odiarlo. Y, sin embargo, aceptó su propuesta de matrimonio. La reunión fue breve, sin adornos. Lía cruzó el umbral de su oficina con un vestido blanco como el silencio, sin una sola joya, sin un rastro de miedo. ¿Por qué aceptaste?, preguntó Alexios con la voz baja, rasgada por una duda que no comprendía. Porque sé quién eres cuando nadie te mira, respondió ella. Y porque no vengo por venganza. Vengo por la verdad. Fue esa palabra la que lo hizo titubear. Verdad. No pedía riquezas. No exigía poder. Solo eso. Y Alexios, contra su propio juicio, aceptó. El acuerdo se firmó con la frialdad de los negocios, pero desde el primer instante, el magnate sintió que había algo en ella que rompía la lógica. En la boda, no hubo invitados. Solo testigos pagados y una promesa singular, hasta que la verdad sea más fuerte que el silencio. La primera noche no hubo caricias, ni deseo. Hubo distancia. Observación. Alexios la miraba como quien estudia un enigma imposible, mientras ella, serena, respondía sin evasivas. No tengo un juego, dijo ella al fin. Pero tú sí. Y quiero entender las reglas. Compartieron noches sin contacto, pero con silencios que tejían puentes. Lía caminaba descalza por los pasillos, hablaba con el personal como si fuesen iguales, y leía libros en voz baja. Nada en ella correspondía a la idea de una enemiga. Y eso, para Alexios, resultaba aterrador. El deseo no llegó con la piel. Llegó con la calma. Con la manera en que ella desarmaba sus noches frías, con el modo en que se quedaba en silencio cuando él explotaba. Su sola presencia comenzaba a erosionar la coraza de un hombre que había prometido no sentir. Pero el mundo no perdona a los que se ablandan. Los rumores llegaron como cuchillos. Archivos, fotos, informes. Lía vinculada con enemigos del pasado. Todo indicaba que su matrimonio era una trampa. Alexios dudó. No porque creyera en los datos, sino porque el miedo que había enterrado le susurraba que era posible. Una noche, la confrontó. ¿Viniste a vengarte? Lía lo miró con los ojos empañados, sin rabia. Vine a salvarte de ti mismo. No dijo más. Y esa noche, por primera vez, durmieron abrazados. El amor comenzó a surgir entre grietas. Alexios descubrió que ella le dejaba cartas bajo la almohada. Letras escritas con el alma, confesiones veladas. Las leía al amanecer, sin decir palabra. Hasta que un día, Lía cayó enferma. El estrés, dijo el médico. Pero él sabía que era miedo. Tengo miedo de que esto no dure, confesó ella, temblando bajo las sábanas. Alexios la cubrió con su abrigo. Le acarició el rostro, algo dentro de él se había rendido sin declaración. Aunque todo arda, te elegiré. Incluso si duele. Ese fue el principio del cambio. El momento en que el magnate dejó de ser piedra. Pero el pasado, como un espectro impaciente, aún no había dicho su última palabra. La casa donde Alexios habitaba no era solo un palacio de mármol y ventanales que se perdían en el horizonte del Egeo. Era un castillo de secretos y silencios, donde cada sombra parecía guardar un recuerdo roto, y cada rincón susurraba la ausencia de confianza. Lía lo recorrió con pasos medidos, como si quisiera descubrir no solo los pasillos, sino también las grietas que el magnate trataba de ocultar. Había aceptado ese matrimonio con la firmeza de quien sabe que en la vida no todo es blanco o negro, sino que a veces las heridas más profundas se curan con la verdad y la paciencia. Él la observaba desde la distancia, notando cómo ella desarmaba su mundo sin pedir permiso.
Su risa no era una melodía perfecta, sino un acorde quebrado que resonaba justo donde él creía que el amor no podía florecer. Cada mañana, Lia despertaba con el sol en la piel y una carta inédita bajo la almohada. Palabras escritas con tinta de sinceridad, que hablaban de miedos, de derrotas y de la búsqueda de un alma perdida entre ruinas. Alexios leía esas confesiones en silencio, dejando que cada letra penetrara las defensas de un hombre que había olvidado cómo amar. Las tardes se volvían cómplices de su acercamiento. Ella, descalza, caminaba por el jardín donde el viento traía aromas de mar y promesas no dichas. Él la seguía con la mirada, intentando descifrar si aquel respiro leve era una ofrenda o un desafío. Y, sin embargo, la distancia entre ellos era un abismo. Las palabras que no decían pesaban más que las que se atrevían a pronunciar. Alexios mantenía su coraza, firme como una fortaleza inexpugnable. Lia, con su calma indómita, sabía que no bastaba el deseo para sanar un alma herida. Se necesitaba tiempo y valor para enfrentar las propias sombras. Una noche, el viento golpeó con fuerza las ventanas y la tormenta se desató fuera del palacio. En el interior, sin embargo, la tensión era más densa que el aire enrarecido. Alexios rompió el silencio que ambos habían sostenido con tanto esfuerzo. ¿Por qué sigues aquí, Lia?, preguntó con la voz grave, cargada de un cansancio que no era solo físico. Podrías irte. Podrías reclamar lo que te pertenece y dejar que este juego termine. Ella lo miró sin miedo, con la luz temblorosa del relámpago reflejada en sus ojos. Porque aquí, donde todo parece derrumbarse, quiero construir algo real. Y eso solo puedo hacerlo contigo, respondió. Pero no quiero que me creas solo por palabras. Quiero que me elijas cada día, como yo elijo quedarme. La mirada de Alexios se tornó líquida, y en ese instante, supo que la batalla no era contra ella, sino contra sí mismo. Contra el hombre que había decidido vivir en soledad, blindado por el rencor y la desconfianza. La tormenta afuera fue testigo de una tregua, de un silencio que hablaba más que cualquier promesa. Porque a veces, en la incertidumbre, el primer paso hacia el amor es simplemente quedarse. Las sombras del pasado no descansan. Se infiltran en los rincones más inesperados, y su eco resuena como un tambor lejano que nunca se apaga. Para Alexios, el ayer era un territorio minado, donde cada paso podía hacer estallar una vieja traición. Y para Lia, la herencia de su apellido era un peso invisible que ella intentaba llevar con dignidad, pero que la perseguía en cada mirada, en cada susurro detrás de puertas cerradas. La convivencia era un acto de equilibrio precario. Por fuera, el matrimonio parecía una alianza fría, casi un acto de supervivencia. Pero dentro de las paredes, algo más profundo crecía, lentamente, sin prisa pero sin pausa. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar como un incendio dorado, Alexios encontró a Lia en la biblioteca, rodeada de libros antiguos. Sus manos sostenían un viejo álbum de fotografías, gastado por el tiempo y los recuerdos. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando una imagen en blanco y negro, donde una mujer joven sonreía con una luz que parecía irrepetible. Lia cerró el álbum y levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y determinación. Mi madre. Murió cuando yo era niña. Desde entonces, la sombra de su ausencia ha sido una presencia constante en mi vida. El silencio se instaló entre ellos, denso y cálido a la vez. Alexios sintió que, por primera vez, veía a la mujer detrás del apellido, detrás de la alianza política. Yo también perdí a alguien, confesó, con la voz quebrada por una emoción contenida. Pero aprendí a construir muros para no sentir el dolor. Lia se acercó lentamente, hasta quedar a un suspiro de distancia. Y yo quiero ayudarte a derribar esos muros, susurró. No porque quiera salvarte, sino porque quiero caminar a tu lado. Él extendió la mano, y ella la tomó sin vacilar. Fue un gesto pequeño, pero en esa simple conexión había una promesa tácita, no estaban solos. Sin embargo, la paz era efímera. Esa misma noche, llegó un mensaje anónimo. Fotografías y documentos que insinuaban una traición inminente, un complot para destruir a Alexios desde dentro. Y la figura central era Lia. El magnate enfrentó el abismo del desengaño con una furia silenciosa, preguntándose cómo algo que parecía tan cierto podía ser tan falso, y viceversa. Pero mientras el mundo conspiraba en las sombras, en el corazón del palacio, dos almas seguían eligiéndose, una y otra vez, desafiando el peso de los ecos del pasado.
El silencio que se había instalado después del mensaje anónimo era un peso insoportable. Alexios recorría los pasillos de su palacio como un fantasma, cuestionando cada gesto, cada mirada de Lía, preguntándose si el amor era solo un espejismo en medio de la tormenta. Lía, por su parte, sentía la grieta abrirse entre ellos, esa distancia que el miedo y la sospecha sembraban con uñas invisibles. No había palabra que pudiera borrar el veneno de la duda, y sin embargo, no abandonaba la lucha por reconstruir lo que parecía desmoronarse. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se colaba entre las cortinas, Alexios la enfrentó en el salón principal. Sus ojos, usualmente impenetrables, estaban cargados de una vulnerabilidad inesperada. «Dime la verdad», exigió, con voz tensa. «¿Hay algo que debo saber? ¿Es cierto lo que dicen?» Lía bajó la mirada, sus dedos entrelazados con nerviosismo. «No. No hay ninguna traición. Pero entiendo que es difícil confiar en mí cuando todo tu mundo ha sido construido sobre mentiras y traiciones». El magnate se acercó, dejando caer la distancia que lo mantenía frío. «¿Por qué entonces aceptaste este matrimonio? ¿Por qué apostar por alguien como yo?» Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron en un silencio que decía más que cualquier palabra. «Porque detrás del hombre temido, encontré a alguien que también está roto. Y no puedo evitar querer ser la que cure esas heridas, aunque duela». Fue la primera vez que Alexios permitió que la ternura tocara su alma. Fue la primera vez que el muro comenzó a derrumbarse no por la fuerza, sino por la sinceridad. Esa noche, las sábanas no fueron testigos de distancia, sino del lento despertar de dos cuerpos que aprendían a reconocerse. No hubo prisas, solo un acercamiento delicado, lleno de respeto y deseo contenido. Pero el pasado, siempre implacable, les recordaba que la verdad no siempre es lo que parece, y que el amor verdadero debe enfrentarse a tormentas más oscuras que la desconfianza. El amanecer se filtraba con suavidad entre las cortinas, como un susurro de promesas silenciosas. En la habitación, el aire todavía retenía el eco de una noche que había sido más que un simple encuentro, había sido un diálogo sin palabras, un puente tendido entre dos almas que, hasta entonces, habían vivido en fortalezas aisladas. Alexios despertó con la sensación extraña de no estar solo, de que la batalla diaria que libraba consigo mismo se había detenido, aunque fuera solo por un instante. Su mirada buscó a Lía, aún dormida, con el rostro iluminado por la tenue luz del alba. Por primera vez, la imagen de esa mujer no le parecía un enigma a descifrar o un enemigo disfrazado, sino una presencia que comenzaba a habitar su mundo con una calma que no esperaba. Ella se movió lentamente, como quien despierta de un largo sueño, y sus ojos se encontraron. No hubo necesidad de palabras, el silencio hablaba por ellos, con la ternura de quien reconoce que el amor no siempre se declara, a veces se siente. Los días que siguieron fueron un entramado de pequeños gestos, una caricia en el cabello, una taza de café compartida en la terraza, la complicidad de miradas que decían aquí estoy sin necesidad de decirlo. Alexios empezó a dejar caer las máscaras que había construido con tanto cuidado, mostrando un lado más vulnerable, más humano. Lía, por su parte, se entregaba sin prisas, sabiendo que el amor que buscaba no era una conquista, sino un renacer. En sus encuentros, había una mezcla de deseo y respeto, un equilibrio delicado donde cada roce era un poema, y cada suspiro, una confesión. Pero no todo era calma en ese mar de emociones. Los fantasmas del pasado seguían susurrando, y en la distancia, las fuerzas que deseaban verlos caer movían sus piezas con astucia. Una noche, después de una cena sencilla en la que las palabras fluyeron con más sinceridad que nunca, Alexios tomó la mano de Lía con firmeza. «No puedo prometer que el camino será fácil», dijo con voz grave, «pero puedo prometer que lucharé por nosotros, incluso cuando todo parezca perdido». Ella lo miró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, entre la incertidumbre y la esperanza. «Entonces luchemos juntos», respondió. «Porque no hay victoria más grande que la que se gana con el alma». El amor, ese sentimiento que parecía prohibido para dos corazones marcados por la traición, comenzaba a abrirse paso entre las grietas, desafiando al destino con la fuerza de quienes se atreven a volver a creer. Los días se sucedían con una cadencia que desafiaba el tiempo. En el palacio de mármol, donde antes reinaba el silencio y la soledad, empezaban a germinar los primeros brotes de una historia escrita a fuego lento. Alexios y Lía caminaban juntos por senderos que ninguno de los dos había recorrido jamás, la vulnerabilidad, la confianza y la entrega.
Pero como en toda historia tejida entre la luz y la sombra, las certezas se alternaban con las dudas y las promesas se enfrentaban a los fantasmas que el pasado insistía en traer de regreso. Una mañana, mientras el sol bañaba la terraza con su luz dorada, Alexios la encontró contemplando el mar, perdida en un mar de pensamientos. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación que solo él parecía poder leer. ¿Qué te atormenta?, preguntó con suavidad, acercándose para tomar su mano. Lía suspiró y giró para mirarlo, dejando que la sinceridad fluyera como un río. Es el miedo, confesó. Miedo a que todo lo que estamos construyendo se desmorone, a que la verdad que ambos buscamos termine por separarnos. Alexios apretó su mano con ternura y la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que parecía decir, no estás sola. No dejaremos que eso pase, prometió. Lo que tenemos es más fuerte que cualquier sombra. La confianza se volvió el hilo invisible que tejía sus días, y en cada gesto, en cada mirada, el amor crecía, no con la prisa del deseo, sino con la paciencia de quien sabe que las raíces profundas son las que sostienen el árbol en la tormenta. Sin embargo, las grietas del pasado no se cerraban fácilmente. Un día, una llamada inesperada trajo consigo un aire de urgencia y peligro. Antiguos enemigos de Alexios estaban moviendo piezas que podrían poner en riesgo no solo su imperio, sino también la frágil paz que habían encontrado. Lía sintió el peso de esa amenaza y decidió actuar. No como la esposa frágil que algunos imaginaban, sino como una aliada indomable, dispuesta a enfrentarse a las sombras para proteger lo que había empezado a amar. Juntos, enfrentaron la tormenta, cada uno apoyándose en el otro con la fuerza de quienes saben que el verdadero poder reside en la unidad. En esas noches, cuando el peligro parecía más cerca, sus cuerpos se buscaban con la urgencia de quienes encuentran en la piel la certeza de estar vivos. Pero también había espacio para la ternura, para el susurro de palabras que acariciaban el alma y para el silencio que solo el amor puede llenar. El matrimonio que había empezado como un acuerdo frío y calculado se transformaba en un refugio, un santuario donde dos almas heridas aprendían a sanar y a confiar. Y en medio de esa transformación, una pregunta comenzó a germinar en el corazón de ambos: ¿serían capaces de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos, sin miedo ni secretos? El aire del palacio parecía cargado de presagios, como si las paredes mismas contuvieran secretos a punto de estallar. A pesar de la calma aparente que había logrado establecerse entre Alexios y Lía, las sombras del pasado seguían acechando, silenciosas pero insistentes. Las cartas que Lía había dejado bajo la almohada se habían convertido en el refugio íntimo de Alexios, su bálsamo en noches de insomnio. Pero la desconfianza, aquella vieja serpiente que se enroscaba en su pecho, seguía mordiendo con fuerza cuando la realidad se teñía de incertidumbre. Una mañana, mientras Lía preparaba el desayuno en la cocina, Alexios recibió una llamada que alteró la rutina. La voz al otro lado de la línea era fría, cortante, cargada de un veneno que ni siquiera el magnate podía controlar. No te fíes de ella, susurró la voz. Todo es una farsa. La verdad está oculta, y si sigues adelante, perderás mucho más que un nombre. Alexios colgó el teléfono con el ceño fruncido, una mezcla de rabia y duda pintando su rostro. Se acercó a Lía, que lo esperaba con una sonrisa tímida, y por un instante, el silencio entre ellos se volvió pesado, casi insoportable. ¿Por qué?, preguntó él con voz áspera. ¿Por qué siento que me mientes, aunque no pueda creerlo? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas, la verdad de su amor luchando contra la sombra del miedo. Porque el amor no siempre es suficiente cuando el pasado no deja de perseguirnos, respondió. Pero si no me dejas demostrarte que soy sincera, jamás lo sabrás. El día avanzó entre tensiones no expresadas y miradas que decían más que las palabras. Por la noche, Alexios la encontró en el estudio, rodeada de sus cartas, leyendo y releyendo cada palabra, buscando en ellas una verdad que calmara su tormenta interior. Se sentó a su lado y la tomó de la mano con delicadeza. Necesito creer en ti, confesó. No por debilidad, sino porque quiero que este amor sea real, no un castillo de naipes. Lía apoyó la cabeza en su hombro, dejando que el calor de su cuerpo disipara el frío que sentía en el alma. Y yo te elijo, Alexios, cada día, susurró. A pesar de todo, a pesar de las dudas. En ese momento, dos corazones golpearon al unísono contra las paredes del miedo, dispuestos a desafiar lo que viniera. Pero las fuerzas que querían verlos caer no descansarían. La batalla por su amor apenas comenzaba,
y ambos debían estar preparados para enfrentar no solo a enemigos externos, sino también a los demonios que habitaban en su interior. La noche envolvía el palacio con su manto oscuro, silencioso pero cargado de emociones contenidas. Cada habitación parecía guardar un secreto, y en el aire flotaba la fragilidad de un amor recién descubierto, amenazado por los ecos del pasado. Alexios y Lía se encontraban en el jardín, bajo un cielo estrellado que parecía escuchar sus suspiros y murmullos. No necesitaban palabras para entenderse, el lenguaje de sus miradas hablaba con la fuerza de 1000 versos. ¿Sabes?, dijo Lía con una sonrisa tenue, a veces siento que estamos construyendo un castillo en medio de la tormenta y que cualquier ráfaga puede derribarlo. Él la miró con ternura, tomando sus manos entre las suyas. Tal vez, respondió, pero también sé que los castillos más fuertes son los que se edifican sobre la adversidad. Y yo no pienso rendirme. Las promesas que se hicieron esa noche no fueron grandilocuentes ni efímeras, fueron susurros sinceros, una alianza silenciosa para enfrentar juntos lo que viniera. Con la certeza de que el amor verdadero no teme a las tormentas. Pero mientras ellos tejían su esperanza, las fuerzas oscuras que querían separarlos preparaban su próximo movimiento. Una visita inesperada, una carta que no debía ser leída, una verdad que podría cambiarlo todo. Lía sintió el peso de esa incertidumbre y buscó en Alexios la fortaleza que necesitaba para no caer en la desesperanza. No importa lo que venga, dijo con convicción, quiero seguir aquí, contigo, enfrentando cada día, cada duda, cada miedo. Él la abrazó con la fuerza de quien encuentra en otro la razón para seguir luchando. Entonces seremos invencibles, susurró, porque juntos no hay oscuridad que no podamos vencer. La noche siguió su curso, y en ese instante eterno, dos almas que juraron destruirse se descubrieron construyendo un amor que desafiaba el tiempo, el dolor y la traición. El tiempo parecía haberse detenido, pero el mundo exterior no perdonaba. Las amenazas que acechaban a Alexios y Lía eran como llamas invisibles que intentaban consumir lo que con tanto cuidado habían comenzado a construir. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, una figura inesperada cruzó el umbral del palacio. Un emisario del pasado, portador de secretos que podrían destruir no solo su matrimonio, sino también la frágil confianza que habían logrado. Lía sintió el frío del peligro en sus venas, pero no mostró miedo. Alexios, por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de proteger no solo su imperio, sino también ese corazón que había aprendido a amar con ternura y rabia a la vez. La prueba que les esperaba no era solo externa. En sus almas, debían enfrentar la tormenta que el miedo y la incertidumbre habían desatado. Una noche, cuando la distancia entre ellos parecía insalvable, Alexios buscó a Lía en su habitación. Con la mirada quebrada, le habló sin máscaras. Si esto termina mal, dijo, quiero que sepas que te amé más allá de todo. Ella lo tomó de las manos, apretándolas con fuerza. Entonces luchemos juntos, hasta el final, respondió. Porque en este fuego, solo el amor puede ser nuestro escudo. Y en ese instante, bajo el cielo que los había visto nacer en la tormenta, dos almas juraron no rendirse, aunque el mundo entero conspirara para separarlos. El amanecer llegó lento, bañando el palacio con una luz cálida que parecía prometer un nuevo comienzo. Después de la tormenta, el silencio se hizo eco en cada rincón, pero esta vez no era el silencio de la derrota, sino el de la paz conquistada. Alexios y Lía caminaban juntos por los jardines, sus manos entrelazadas, como si el mundo se resumiera en ese gesto sencillo y eterno. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero ya no eran cadenas, sino cicatrices que contaban una historia de lucha y amor. El magnate que una vez juró no volver a amar, ahora se entregaba sin reservas, con la humildad de quien sabe que la fuerza más grande reside en la entrega sincera. Lía, la mujer que aceptó un apellido como bandera y la verdad como única condición, se había convertido en su refugio, su verdad, su hogar. La boda que comenzó como un pacto de venganza y desconfianza se transformó en un camino hacia la redención, donde dos almas heridas encontraron en el perdón y la verdad la llave para renacer. ¿Crees que la verdad puede ser más fuerte que el silencio?, preguntó Alexios, mirando a Lía a los ojos. Ella sonrió, con la certeza de quien ha vivido el renacer. No solo más fuerte, sino el único camino hacia la libertad. En ese instante, sellaron con un beso el fin de la batalla y el inicio de un amor que prometía desafiar al tiempo, a las dudas y a cualquier sombra que quisiera interponerse. Porque, a veces, el destino escribe historias donde quienes juraron destruirse, terminan siendo el refugio inquebrantable del otro.
Ha llegado el momento de cerrar este capítulo, pero no el de sus vidas, porque Alexios y Lía han descubierto que el amor verdadero no se escribe en fechas ni en contratos, sino en la eternidad de cada latido compartido. Desde las sombras de la traición y el miedo, surgió un fuego que no consumió, sino que iluminó el camino hacia la confianza, hacia el perdón, hacia la esperanza. Ellos nos enseñaron que las heridas pueden ser el mapa hacia la sanación, que la verdad, aunque a veces duele, es el puente más firme para construir un futuro juntos. Y tú, que has viajado conmigo por este sendero de emociones y silencios, sabes que en cada historia hay una parte de nosotros, una chispa que nos invita a creer que el amor puede vencer cualquier tormenta. Gracias por llegar hasta aquí, por dejar que estas palabras acaricien tu alma y por abrir tu corazón a un amor que, aunque nacido de la adversidad, floreció con la fuerza de dos almas que eligieron caminar juntas. Si esta historia ha tocado tus sentimientos, te invito a darle like y compartirla. Porque el amor merece ser contado, escuchado y vivido. Hasta la próxima historia, donde nuevos susurros del corazón nos aguardan, listos para despertar emociones y llenar de poesía nuestros días.